Vamos a hablar, he titulado la conferencia Dios de Imposibles. ¿Cómo le he titulado? Y está basada en una historia que tú o usted conoce, si ha leído la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Si me quiere acompañar, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 11, leeremos algunas porciones selectas. La historia a la que me refiero es la muerte de Lázaro y la resurrección de Lázaro. Dele un aplauso a Dios. La muerte, pero la resurrección también. Juan capítulo 11. Es una historia larga, está desde el versículo 1 hasta el versículo, no me cambia aquí la iPad. Yo le digo que el 11. Ay, fuera en el nombre de Jesús. Ya, lo eché fuera el espíritu, ya, se fue. Del versículo 1 hasta el versículo 40 y 50. No leeremos todas las porciones, pero haremos alguna lectura selecta. Acompáñenme al verso 1, vamos a empezar. Juan capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, una aldea, un pueblito pequeño. Era la aldea de María y Marta, sus hermanos de Lázaro. María, la hermana de Lázaro, verso 2, es la que cuando Lázaro estaba enfermo, ungió. María, la que Lázaro se había enfermado, era la que ungió con un perfume muy valioso a Jesús, lo derramó sobre su cabeza y luego con su cabello secó sus pies. Se refiere la Biblia a esa escena. Y dice, estas hermanas de Lázaro enviaron pues a decirle al Señor Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y le mandan el mensaje, pero con un mensaje subliminal. No nomás dice Lázaro está enfermo, sino el que amas está enfermo. Oyendo Jesús el mensaje que trae el sirviente de esta familia a Jesús, dice tres verdades importantes. Esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y son tres verdades de cualquier crisis en la que nosotros podemos enfrentar, tanto como la mayor de ellas, que se llama la muerte. ¿Se llama la qué? Dice, no terminará contigo. Aquí la palabra muerte, por el contexto que sucede después en el relato de la historia, no significa que Lázaro permaneció muerto, pero sí un suceso como que va a acabar contigo. Lo que crees que va a acabar contigo, no va a acabar contigo. Está sucediendo para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado en medio de esa situación en tu vida. ¿Alguien recibe esta verdad? Ahí tan sencilla está en el versículo 4. Y aquí nos bendice la palabra. Ahora fíjense qué clara es la escritura. Verso 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Aquí no deja duda. Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Cuando oyó Jesús que Lázaro estaba enfermo, y me imagino que le dijeron que era enfermo de gravedad, por eso querían que él fuera a sanarlo, ¿verdad? Acudiera donde él estaba. Cuando oyó Jesús que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Pero ¿por qué si lo amaba? ¿Lo qué? Pues tal vez en cuanto escuchaba que estaba enfermo hubiera dejado lo que estaba haciendo y rápido acudido con Lázaro. Pero se dilata intencionalmente. Una vez que oye el mensaje, se queda 2 días más en el lugar. Luego le dice a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Y ahí en Judea, el territorio donde estaba la aldea de Betania, estaba a 3 kilómetros de Jerusalén. Dicen ahí la medida en estadios, pero está a 3 kilómetros, a 1 hora a pie, si es que una persona caminando a una velocidad promedio hace 3 kilómetros por hora. Y dice, si vamos a Betania, pasaremos por el territorio de Judea. Y ahí estaban espiando a Jesús para matarlo y capturarlo.
lo andaban buscando, pues los líderes religiosos lo odiaban. Entonces, cuando él dice vamos otra vez a Judea, pues los discípulos no les causó mucho gozo, porque ahí no los querían, los perseguían. Dice, le dijeron los discípulos, Rabí, maestro, los judíos procuraban apedrearte, o sea, los de Judea, ¿otra vez vas para allá? Pero dice Jesús que vamos. Entonces uno de los discípulos inclusive dice, ahí mismo en el versículo 16, dice, entonces Tomás, llamado Dídimo, dijo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Y algunas personas han dicho que es la razón por la que Jesús se tardó 2 días o varios días antes de acudir a resolver la petición que las hermanas de Lázaro le mandan decir. Pero no es cierto. Aunque sí se retrasó intencionalmente, no era porque tenía temor a morir, no tenía temor sino lo hizo para la gloria de Dios, dice la Escritura, para que el Hijo de Dios fuera glorificado. A veces Dios no te va a responder como tú esperas. Al criterio de nosotros, intencionalmente, o como ya hemos orado y lo hemos puesto delante de Dios, Dios no va a moverse como pensamos que la Biblia dice que se va a mover. Pero es porque Dios está permitiendo eso, porque va a causar la gloria de Él. ¿Qué va a causar? Y Él va a ser glorificado. No es fácil entenderlo, pero está aquí en la Escritura. Ciertamente Jesús correría peligro porque lo perseguían en ese territorio de Judea, pero el día de nuestra muerte solo lo tiene señalado Dios. Si es que Él te compró, si tú le perteneces a Él, si tú le perteneces a Él y le costó comprarte su sangre derramada en la cruz, Él solamente tiene dominio sobre el día en que tú y yo vamos a partir. Y nosotros tampoco debemos tener temor en ese sentido, porque viviremos hasta los días que Dios tiene señalado en su libro que viviremos en esta tierra. Somos de Él, no viviremos más de ese día, ni tampoco viviremos menos que ese día. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios? Nuestra vida le pertenece a Dios, Él nos tiene en sus manos y está señalado cuando nacimos y cuando partimos. Diga, me rehúso a creer que una enfermedad, una dificultad o la violencia pueda tomar mi vida. Mi vida es de Jesús y solo Él puede determinar cuándo partiré. Rechazo todo espíritu de temor a la muerte fuera de mi vida. Todo espíritu de temor a la enfermedad fuera de mi vida. Y todo espíritu de temor al contagio fuera de mi vida. Yo viviré honrando a Dios y partiré a la presencia de Dios hasta el día que Él lo tenga señalado. Y ese día me graduaré. Ese día estaré preparado para estar con Él para siempre. ¿Le puede dar un fuerte aplauso a Dios? Aleluya. Vamos al verso 17 en delante, donde la narración se pone un poco intensa. Dice la Escritura, verso 17: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Tal vez desde que las hermanas mandaron llamarle, habían pasado tal vez hasta 7 u 8 días. Porque dice la Biblia que se quedó 2 días, intencionalmente se demoró, pero cuando él llega, tiene enterrado Lázaro, ¿cuántos días? 4. La petición de las hermanas todavía era anterior a la muerte de Lázaro. Betania estaba cerquitas de Jerusalén, como a 15 estadios, que son 3 kilómetros. Y muchos judíos prominentes, porque la Biblia hace esta alusión, que vivían en Jerusalén a 1 hora de camino, habían venido de Jerusalén a consolar, a visitar a Marta y a María para consolarles por la partida de su hermano.
Entonces Marta escuchó que Jesús venía. Y cuando Marta supo que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Tal vez pensamos, atendiendo a tantas personas que habían venido de tantos lugares. Ahorita les comparto un poco más. Pues algunos historiadores dicen que era una de las familias más conocidas en Israel, no solamente en Betania, pero en Israel. Entonces María se queda en casa. Marta viene a buscar a Jesús sabiendo que viene entrando, y Marta encuentra al Señor y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En un sentido con tristeza, pero con un reclamo. Te mandamos llamar para que hicieras algo y mi hermano no muriera, pero ya llegaste tarde, ya tiene 4 días muerto. Pero no sé si usted entienda que en el reloj de Marta y María, o en mi reloj, en el tuyo, Jesús puede estar tarde, pero Él nunca llega tarde. Y el tiempo que tiene Dios es el correcto. El tuyo y el mío está descompuesto. Dios no sabe llegar tarde a nada. A nada. Entendemos la expresión: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Por eso enviamos a llamarte cuando todavía había algo que hacer. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Hay un reclamo en tristeza, en dolor, pero hay un poco de fe. Entonces Jesús le dice, verso 23: tu hermano, más fuerte, tu hermano, mi hermano resucitará. Entonces María se iluminó de alegría y empezó a ir a todos lugares. Yo lo sabía, Lázaro va a resucitar. Eso quisiéramos que diga, pero no dice eso. Aunque Jesús, el Hijo de Dios, le dice tu hermano, ella no escucha. Oye, pero no escucha. El dolor de la pérdida, ¿el qué? No la deja escuchar que el autor de la vida, por el cual existen y subsisten todas las cosas, le está diciendo: vengo a resucitar a tu brother. Como Marta había ido al Instituto Bíblico de Cristo para las Naciones en Monterrey. No es cierto. De repente saca una explicación teológica. Cuando Jesús le dice, tu hermano resucitará, Marta le dice, ok, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Pero no estaba diciéndole eso Jesús. Jesús le está diciendo, me tardé intencionalmente porque no lo quería sanar. Lo quería, pues es un milagro mayor. Una sanidad es poderosa, pero una resurrección, Él nunca lo quiso sanar. Él lo quería. Se lo dice a la hermana, y la hermana, como dice mi abuelita, le entró por aquí y le salió por acá. Y la respuesta lógica a esa expresión de Jesús es: yo sé que un día todos los que han sido justos, que han creído en el Mesías, se levantarán. Y me imagino a Jesús así, yo por dentro diciendo, no. Si fuera en nuestros tiempos, le hubiera dado la unción del profesor Girafales. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, Martucha, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive creyendo en mí, no morirá eternamente. Es lo que Jesús le dice. Esos versículos que nos han bendecido, ¿a quién le han bendecido estos versículos donde Jesús dice yo soy la resurrección de la vida? Se los está diciendo a Marta porque está batallando en un momento de dolor, en un momento. Y luego termina Jesús diciéndole, el versículo 26, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor.
yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, su hermana Marta va y llama a María, con María y le dice en secreto: María, porque estaba ahí con mucha gente, para que no fuera toda la gente, dice: el maestro está aquí, te llama. Cuando ella lo oyó, se levantó deprisa, vino a Jesús, y Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino estaba afuera donde Marta lo había encontrado. Y los judíos que estaban en casa con María acompañándola, cuando la vieron que se levanta y sale deprisa, dijeron: va al sepulcro a llorar, vamos a acompañarla, ¿verdad? María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría... Bueno, cambia las palabras: no habría muerto mi hermano. La otra dijo: mi hermano no habría muerto. Las dos estaban afectadas. María era la que se sentaba a los pies del Señor, y aquella de quien Jesús dijo que había escogido la mejor parte. Era la que estaba más cerca del Señor aún que Marta. Pero ella había estado cerca del Señor, y aunque una persona tenga una vida espiritual fuerte y otra, Marta, vamos a llamarlo así, no tan fuerte, una cosa de este tipo te golpea y te deja secuelas, no importa cuánto ores y cuán espiritual seas. También la hermana espiritual está afectada. Y cuando llega con Jesús, le dice: si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y que a los judíos que la siguieron de su casa también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. No sé si le gusta subrayar su Biblia, pero podría subrayar esta parte si su Biblia, como dijo el pastor Ofir, es de papel. Yo me sentí raro cuando él en el evento de hombres dijo: si tiene Biblia de papel. Dije: ah, caray, pues no, ¿verdad? Yo traigo una electrónica, porque aquí traigo 28 Biblias juntas. Y bueno, si yo las trajera, imagínense, pues tenía una fila completa para mí y mis Biblias. Entonces puede subrayar, porque dice, es la única porción donde dice que se estremeció en espíritu. A Jesús le afecta nuestro dolor. Alguien le da un aplauso al Señor. Vamos. Oh, sí. O sea, Él se duele cuando te ve a ti sufrir. No lloró por la muerte de Lázaro, lloró por el dolor que expresaban las hermanas. A veces creemos en una tragedia, en una dificultad nuestra, que Dios no nos entiende. Se nos olvida que se hizo hombre. Dios se hizo y habitó entre nosotros, y se llama Jesús, y no se quitó el nombre. Aunque Él murió, fue sepultado y resucitó y ascendió al cielo, sigue teniendo ese nombre. Ese nombre no lo tenía. Él era Emmanuel, el alfa y la omega, la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Era rey de justicia, rey de verdad, era príncipe de paz. Pero cuando nació y se hizo, se llama Jesús. Y como Jesucristo hombre, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Alguien ahí se puede regocijar, alguien ahí se puede alegrar. A ver, no sé. Él nunca había usado un nombre de hombre, un nombre de, pero ahora lo usa. Y ese es un nombre que le dio el Padre, un nombre que es sobre todo que Él tenía. Él tiene muchos nombres. El Hijo de Dios tiene muchos nombres: Alfa, Omega, la raíz de David, el león de la tribu de Judá. Y cada nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, representa algo del Hijo de Dios. Pero el nombre que el Padre le dio al resucitarlo de entre los muertos es sobre todo. Y ante ese nombre el cosmos se sujeta, lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Los tres mundos, el celestial, el terrenal y el inframundo, se sujetan al nombre de Jesús. Poderoso nombre.
Jesús se conmovió por el dolor de las hermanas, por el dolor de los otros que habían venido a consolarla, y les pregunta: ¿dónde le habéis puesto? Ni que no supiera. Es Dios. Alguien cuando ora ha pensado, sentido, te viene el pensamiento que Dios te habla, porque dices: Dios me habla, y la gente dice: pero ¿cómo que le habla a Dios? ¿Quién será, verdad? ¿Será un iluminado? ¿Será el sobrino del Papa? ¿Quién será? No tiene forma de papa, pero no es el sobrino del Papa. O de rufle, así ondulado. No, cuando decimos que Dios nos habla es porque nos recuerda una porción de la Biblia. Cuando hemos leído mucho la Biblia o la leemos, el Espíritu Santo, dice Jesús, que nos recordará lo que Él ha dicho, y nos recuerda una porción de la Biblia en un momento que estamos orando, y así decimos: Dios me está. También cuando leemos la palabra de Dios con hambre de escuchar su voz, saltan o sea, no es que salten, no es que tú estás leyendo y luego las letras impresas brincan, si no manches, no brincan, pero como que brincan. O sea, sientes que esa porción se agranda, tienes una percepción de que eso que está escrito es para ti. Ahí se dice, o se menciona, para que usted lo entienda: Dios me habló. Y cuando no has sentido que Dios te habla y te hace preguntas, ¿qué hiciste? Pues como si no supiera. Él anda con nosotros para todos lados. Dijo: no te dejaré ni te estaré contigo todos los días. Ese es el problema, que si tú fuiste a un lugar inconveniente, metiste al Espíritu Santo ahí. ¡Ay, gole! Si tú viste con tus ojitos algo inconveniente, ahí estaba el Espíritu Santo. ¿Tú crees que el Espíritu Santo dijo: no veo? No, lo hiciste ver, la cochinada esa. Cuando una persona va a un lugar inconveniente y hace cosas que ofenden a Dios, ahí está Dios contigo. Y se entristece. ¿Se qué? O como dice la Biblia, se contrista el Espíritu Santo. Entonces le dice: ¿dónde le han puesto? Pues Jesús sabía. Ven y ve, Señor. Entonces dice el verso 35, Jesús lloró. ¿Qué hizo Jesús? Tenemos un Dios que se compadece de nosotros, porque se hizo hombre, fue tentado en todo, o sea, tuvo todas las emociones y las situaciones humanas, nada más que Él fue sin pecado. Pero Él sintió todo lo que un hombre, una mujer hoy en día siente, pero sin pecado. Jesús lloró, y dijeron los judíos que estaban ahí acompañando a las hermanas: miren cómo lo amaba. Pues sí lo amaba, pero no lloró por eso, sino por el dolor de las hermanas y de la situación en general. ¿Cómo lo amaba? Y algunos entonces dijeron: hagan en cuenta que se les pegó la plaga de las hermanas. ¿No podía que abrió los ojos a los ciegos haber hecho que también Lázaro no muriera? ¡Claro que podía! No lo hizo porque no era lo que Él quería hacer. Dios no va a ser forzado a hacer nada de lo que Él no quiere hacer. Él es Dios y nosotros su creación. Él es Dios, el Padre eterno, y nosotros sus hijos. Él es Dios, el Rey, amo y Señor, y nosotros los siervos. La oración adecuada es la que es guiada por el Espíritu para orar conforme a la voluntad de Dios. Hay oraciones que Dios no contesta porque son oraciones: ay, ¿cómo se te ocurre pedir eso? Exactamente. Pides y no recibes porque pides mal. ¿Y cómo se aprende a orar? ¿Practicando? ¿Cómo aprendiste a andar en bicicleta? ¿Dándole? Y aunque tú veas un manual y 3 videos de cómo andar en bicicleta y te expliquen, hasta que te subes y le das y das una caída. ¿Quién se cayó? Bueno, ¿sí saben hasta andar en bicicleta o ya se les olvidó? Te caíste, pero te levantaste y le diste. A veces se cometen errores al orar, y uno ora y se acuerda uno a veces de alguna oración que hizo por mucho tiempo, y ¿cómo yo te pedía eso? Pues sí, dice Dios: yo también, por eso te amo, hijo, te soporto, pero bueno, ¿qué más hacía, verdad? Aprendemos a orar hasta que oramos conforme a la voluntad de... Porque si pedimos alguna cosa conforme a Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos la seguridad de que nos dará lo que es de acuerdo a su voluntad. La oración
no fue dada por Dios para suplir nuestras necesidades realmente, porque Él sabe de qué cosas tenemos aún antes de que la oración fue dada para declarar la voluntad de Dios en la tierra. Porque Dios, que es todopoderoso, díganlo conmigo, sujetó su propósito a la oración de la iglesia. Él puede hacer cualquier cosa porque Él es, pero lo va a hacer en respuesta a las oraciones de los que lo conocen y piden conforme a su voluntad. Porque en la decisión que Dios toma de que oremos su voluntad para que venga tu reino y sea hecha tú, como en el cielo, también en la... Dios puede hacer lo que quiera sin consultarnos, pero no lo va a hacer. Él decidió, al poner al hombre en la tierra, darle la autoridad al hombre. El diablo la robó al primer Adán, Satanás, a través de la serpiente engañó a Eva, etcétera. El hombre y la mujer pecaron y les robó la autoridad sobre el planeta. Pero vino el segundo Adán, el segundo hombre perfecto es Jesús, y ese no le falló al Padre, obedeció hasta el final de sus días, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, y Jesús recuperó la autoridad del hombre. Los que ahora están ligados al Padre por medio de Jesús, digan todos: ese soy yo. Vamos, píquele el hombro al vecino y dígale: ese eres tú. Los que hoy por la fe están ligados al Padre por medio de Jesús, recuperamos la autoridad, y a través de la oración, ¿a través de qué? Establecemos la voluntad de Dios en la tierra. La oración puedes usarla para pedir algo, pero la raíz básica de la oración, y te invito a que lo leas en la Biblia, es para que nosotros seamos la boca de Dios, que declaremos la palabra que es de acuerdo a su... Y entonces lo que hablemos en oración, basado en su palabra, guiados por el Espíritu, se realice. Ahora, como el primer Adán, la iglesia, conectada a Dios por el segundo Adán, que es Jesús, puede ejercer autoridad en la tierra. Aunque los demonios sean poderosos, y lo son, y aunque la maldad se multiplique y se está multiplicando, ni los demonios ni la maldad tienen más autoridad que la iglesia o que los cristianos con la fe en Jesús, que han recuperado la autoridad que el primer Adán tenía. Le puede dar un aplauso a Dios. El entendimiento de la oración va a cambiar. Ahora, ¿por qué lo digo aquí? Yo puedo ir a muchas iglesias y hablar esta verdad rápidamente como la mencioné, y les va a quedar la mente en blanco porque no oran. Pero yo sé que aquí hay un grupo orando en la madrugada. ¿Sí o no? Ojalá tú también vengas. También sé que hay un grupo que ora en la macroplaza. ¿Es cierto también? ¿O ya no? Aquí. Son una iglesia de oración. Entonces la oración empieza como pidiendo para mí, como un bebé. Pero luego maduramos y empieza orando porque a veces le podemos estar pidiendo a Dios algo que nos va a hacer daño, porque no lo entendemos todo, y lo que entendemos no entendemos bien cómo aplicarlo. Por eso la Biblia nos dice que no sabemos pedir como conviene, pero tenemos el Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles, que conforme a la perfecta voluntad de Dios, al hablar y orar en el Espíritu, oras la voluntad del Padre. ¿Le puedes dar un aplauso a Dios? Bueno, pero tengo que regresar al texto porque aquí el tiempo es fatal. Aquí no se detiene. Yo quisiera que pasara en cámara lenta, pero tengo que darle prisa. Verso 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva labrada en una pared de una montaña, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. ¿Qué dijo Jesús?
Pero Jesús es Dios. No puede hacerle como Yoda en la serie de La Guerra de las Galaxias, con sus 3 dedos así. Porque Yoda tiene 3 dedos, no 5. No sé si tú no entiendes, solo los chavos entienden. Con los 3 dedos que tiene Yoda, hacerle así. Y así como levantó a la nave del pantano, que la hizo flotar, pues el Jesús le hace así y la piedra, ¡fum!, sale la piedra por allá. Pregunto ya más tranquilo, ¿podía Jesús ordenar que la piedra se moviese? Y la piedra se moverá, se moverá. No canten ese canto, es antibíblico. La fe pequeña no produce resultados grandes. La fe pequeña produce resultados pequeños. La fe grande produce. No, pero es que la Biblia dice que si tuvieras fe como una semilla de mostaza, eso te dice el Señor. ¿Sí te acuerdas? Tú le dirías, muévete. Está mal, amado, amado. Lea bien la Biblia. No sabéis porque no leéis. Y cuando leéis, no entendéis. Si tu fe fuera como una semilla de que nunca se queda pequeña. La semilla de mostaza se caracteriza por ser tan pequeña que cabe en la cabeza de un alfiler. Todos así. Pero así chida la revelación. Que cabe en la cabeza de un alfiler. Es más, hay ocasiones que hay semillas de mostaza tan pequeñas que caben 2 semillas en un alfiler. Ahí va. ¿Estamos fluyendo juntos? Pero cuando la semilla se entierra, siendo tan, crece como un arbusto de gran tamaño, el mayor de su especie. La planta de mostaza que sale de una diminuta y minúscula semilla crece como si fuera un árbol. Cuando Jesús dijo, si tu fe fuera como la de una semilla de que no se queda, sino que crece y crece hasta convertirse en algo grande. La fe debe crecer y crecer para convertirse en algo grande. Le dirías a la montaña, muévete, y se movería. Solo una fe grande como una montaña puede mover una montaña. ¿Alguien aquí recibió algo de Dios? Claro que Jesús podía ordenar que la piedra fuera quitada, pero aquí está el mensaje que traigo. Les pidió que quitaran la piedra. Marta repela. Marta dice, Marta, la hermana del que había muerto, verso 39, le dijo, Señor, hiede ya, porque tiene... Hágale así, dígale al vecino, ¿y tú cuántos días tienes? No, no le diga eso. Y entonces Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la... ¿Se acuerda cuando le dijo, yo soy la resurrección y la vida? Le dice, ¿crees esto? Y que Marta le dice así, yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente, bla, bla, bla. Ahora le vuelve a decir, ¿crees? Estimulando la fe. Diga conmigo, estimulando la fe. Diga, estirando la fe. Entonces, ¿crees esto? ¿Crees? Sí, es que ya huele mal porque tiene 4 días. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. A Lázaro no le dio una catarsis, no se desmayó así como por 2 días. No, estaba muerto, podrido. Ya los ojos estaban desorbitados, la lengua se le había licuado y el estómago estaba inflado. Se había petateado. Entregó el equipo, colgó los tenis, rigidus mortis, ¿me entiende? Enfriado el tipo. Entonces quitaron la piedra donde estaba el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído. Pues si todavía no dice nada. Pero en lo privado, él ya oró. ¿En dónde?
Y ahora el Padre lo va a recompensar en lo que Él hizo el Padre lo va a recompensar en, porque hasta ahora no ha dicho nada. Apenas llegó y dijo: quiten la piedra. Te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de algunos aquí de la fe que nomás pues aquí se congregan, pero no sé si crean o no crean. Bueno, no dijo eso, estoy parafraseando. Y habiendo dicho esto, gritó. Es lo que dice, por eso a mí me gusta levantar la voz. No tanto como a Ofir Peña, que cuando él viene hay que prever una cantidad por si truena una bocina. Yo una vez troné una bocina en Brisas, ¿sí te acuerdas? Y ya me dijeron que soy el truena bocinas. Mata a un gato una vez y eres el matagatos. Pero sí, o sea, alzó la voz. Para los que dicen que Dios no grita, entonces alzando la voz: Lázaro, ven fuera. Y qué bueno que dijo Lázaro, ven fuera. Si nomás dice ven fuera, todo el panteón se levanta. Todos los muertos dicen: me lo dijo a mí, no, a mí, no, a mí. Y hay todos: no, ya. Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo: desátenle y déjenle ir, porque nuestro Dios es Dios de imposibles. ¿Me estás escuchando? Tu Dios, mi Dios, es Dios de imposibles. En los 7 u 8 minutos que tengo antes de orar, les tengo que decir algunas verdades que están contenidas en esta historia maravillosa. Algunas las mencioné en la primera reunión. ¿Dónde las mencioné? Así que adquieran la conferencia de la primera reunión. Ahora voy a mencionar las que no mencioné en la primera reunión. Una vez que acudimos a Dios en un momento de crisis, donde estamos conflictuados porque hemos pedido que Dios responda de cierta y Dios no responde de esa, porque hay 3 respuestas que puede dar Dios en general. No, porque te hace daño. No, es el tiempo. O no, porque bueno, aparte de sí hay 3 cosas más que te puede contestar el Señor. No, porque te hace daño. No, porque no es el tiempo. Y no, porque tengo algo mejor que quiero hacer, que te va a sorprender. Pero escuche, las respuestas de Dios son un sí y 3 no. ¿Cuántas? Cuando Dios contesta sí, todo está bien. Ni para qué le predique más, ni teología necesita, ni clases de nada. Dios me dijo que sí, pero no hay una persona que Dios le diga que sí a todo. Que le diga que sí a... Más veces contesta Dios no que sí. Todos hagan así. Así como que se machucaron un dedo. 1, 2, 3. Neta. O sea, si quieren que les duele la píldora, yo les digo: no, Dios te va a contestar siempre. Pero cuando te conteste no, vas a estar así, torcido por el espíritu, así, acalambrado. Porque Dios contesta más veces no que sí. Sí contesta que sí. A veces dice: no, hijo, si te doy lo que me pides, te destruye. Pero Padre, es algo que está en tu palabra. Sí, pero tú no sabes cómo te afectará eso a ti. Es como un niño de 4 años que confunde un alacrán con un grillo. Se parecen, pero hay diferencia. Y el niño agarra el alacrán o da el manotazo creyendo que es un grillito. Ay, grillito, cri, cri. No, hombre, ¿cuál cri, cri? Cry, cry es lo que tú vas a hacer si le pica el alacrán. Y entonces tú le das un manazo al niño o lo jaloneas porque estás preocupado, porque ya va la mano pachoncita del niño a agarrarle al alacrán creyendo que es un ¡no! Y le pegas un sustazo al niño. ¡Ah! 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 Grillito, grillito. Y aunque tu hijo se aviente al suelo y patalee y te muerda, ¿le das el grillito? Él cree que es un, pero es un, y si lo toma lo puede matar. Hay veces que estamos empecinados en un grillito o una grillita
Gracias por tu entusiasmo. Que si te la da el Señor, no estoy hablando de ti, Lisa, tú eras de Dios desde antes de nacer. Para Isaí, aleluya. Cuando Isaí me presentó a la doctora, yo dije, qué bárbaro, Isaí tiene malos ratos, pero muy buenos gustos. Porque, pero yo vi su corazón de la chica, de la doctora. Esta muchacha le va a ayudar a Isaí. Él ni supo a quién escogió. Él creyó que él la enamoró. No, hombre. Fue the Lord Jesus Christ. Claro que usó ahí algunas cosas. Cuando una pareja se casa en el propósito de Dios, y él y ella han orado, y los papás han orado, cuando una pareja entra en ese plan de Dios, que el diablo se agarre, porque mejor son dos y van a tener más fruto de su trabajo. ¿Le puede dar un aplauso a Dios? Bueno, prosigamos. Muchas veces le pedimos a Dios cosas que nosotros creemos que nos hacen bien, pero Dios sabe que nos van a destruir. Dice el Salmo, les dio lo que pedían, mas envió mortandad sobre ellos. A veces si te pones necio en pedir algo, y no porque seas necio, sino porque tú crees que hay un versículo bíblico o dos que te respaldan, y te agarras, pide y pide y pide, y hasta es bíblico, el diablo sabe la Biblia, se la citó a Jesús, 1, 2, 3, ¡ay, jole! Me dejaron solo. 1, 2, 3. Excelente. Los de la primera estuvieron mejor que ustedes. Les voy a dar otra oportunidad. 1, 2, 3. Muy bien, sentí el chicotazo, lo sentí fuerte. Nosotros creemos, hay versículos bíblicos, es bíblico, pero no es la voluntad. Exacto. Y si agarras el grillito, pensando que es un grillito y es un alacrán, hasta ahí vas a llegar. Entonces al final tú tienes que descansar, que aunque tú pides conforme a lo que tú recibes en la palabra, que es la voluntad de Dios, pero tú sabes lo que es mejor para mí. Dame lo que necesito, no lo que solicito. Bueno, una vez que Dios nos habla, al venir con Él, porque acudimos a Jesús para pedirle que haga algo en una crisis, estoy dando algunos tips de cómo enfrentar una crisis, en este caso la crisis más violenta y fuerte que cualquier ser humano puede experimentar, la muerte de un familiar de primer grado. De hecho era el que mantenía a las hermanas, porque no se nombra a sus papás. Si estuvieran vivos los papás, la Biblia los mencionaría, pero no los menciona porque no están. Lázaro no solamente era amigo de Jesús, pero era el que proveía, el varón de la casa, y dicen algunos estudiosos que una de las 20 familias más ricas de Israel. De hecho, por eso la Biblia menciona que cuando él muere, no lo menciona en ningún otro momento, en ningún otro evangelio, vienen los judíos de Jerusalén, pero se está refiriendo a que vienen sacerdotes y levitas, porque aparte de que Lázaro y su familia parece que eran mercaderes de especies, y ellos importaban las especies para surtir a todo Israel, en especial Jerusalén, eran mercaderes de especies caras y eran muy adinerados. Él también apoyaba el templo, era uno que apoyaba, uno que donaba más al templo de lo normal que todos daban. Entonces cuando él muere, pues vienen muchos de Jerusalén, muchos sacerdotes, muchos levitas, mucha gente de la alta sociedad a acompañar a las hermanas que conocen que están en un momento difícil. En esa crisis, ellas mandan por Jesús a avisarle que venga a sanarlo. Jesús no acude porque Él quiere darnos lo que necesitamos más que lo que solicitamos. Las hace esperar y es muy difícil pasar por esa espera. Entonces viene y le da una promesa: tu hermano resucitará. Y le pregunta: ¿crees esto? Y ella contestó: sí, creo. Tenemos que confesar lo que creemos. Alguien le da un fuerte aplauso a Dios. Tenemos que hablarlo, tenemos que decirlo. Muchos de los cantos que entonamos aquí son confesiones de fe de la Biblia. ¿Qué son los cantos? Por eso no estés ahí como clavado al piso así. Canta, mijo, canta. Ay, pues es que tengo mala memoria. Ay, mala memoria para lo que quieres. A ver, ahí te va.
de la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par, cielito lindo, de contra. ¡Ay! Que me pegué aquí con el monitor. ¿Te sabes lo que quieres? Apréndete los cantos. Hay unos cantos, la letra, impresionante. Tenemos que hablar lo que creemos. Le dijo, ¿crees esto? Sí, Señor, yo creo. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Dios le dijo a Josué, en Josué 1, que nunca se aparte de tu... ¿Por qué no le dice de la mente? ¿Por qué no le dice del corazón? Porque para poseer un territorio que nunca has poseído, para conquistar y arrebatarle al diablo lo que te pertenece a ti y que él robó como usurpador, pero que Jesús recobró por su sacrificio y su obediencia hasta la muerte, tú tienes que tener la palabra en tu boca para conquistar, para tomar tu herencia. La palabra debe estar claro en tu mente, en tu corazón, pero luego tiene que estar en tu boca. Habla la palabra, habla lo que crees. Para los que hemos alguna vez dicho, es que Dios no me entiende, dice la Biblia que tenemos un Dios que nos entiende. Él lloró conmovido y estremecido en espíritu por el dolor que veía en las hermanas de Lázaro y en la multitud. Porque ahí les va. ¿Están listos? Dios no nos hizo para morir. Nos hizo conforme a su imagen y Dios es eterno. Esa es la razón por la cual todos los que vivieron antes del diluvio, llamados antidiluvianos, llamados 930, 950, 940, 970 Matusalén. Y uno dice, yo decía al principio, ¿contarían por semanas? ¿O qué tipo de años contaban? Los de ahorita. Ellos vivían años de 365 días, porque habían sido creados para ser eternos. Y cuando el pecado entró la muerte. No solo la muerte física, no murieron de inmediato físicamente, pero se separaron de Dios. La palabra muerte significa separación. Se cortó su relación con Dios, muerte espiritual. Luego murieron físicamente. Muerte significa separación. ¿Qué significa muerte? La muerte espiritual es cuando tu espíritu y el de Dios están separados. La muerte física es cuando tu alma y tu espíritu se separan de tu cuerpo. Y si la muerte espiritual se une con tu muerte física, entonces se da la muerte eterna, una eterna separación de Dios. Pero de tal manera amó Dios al que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que pone su fe y confianza en Él no se pierda en una eterna separación de Dios, sino tenga vida eterna. Ese eres tú. Y ese soy yo, que por el grande amor de Dios y creer en su sacrificio, nos libró de la muerte y nos dio vida eterna. Diga conmigo, el día que yo muera, me echaré una siesta. Eso será el día de tu muerte, para ti, no para los que se quedan. Cerrarás los ojos a este mundo físico y los abrirás a la presencia de Dios, donde no habrá más llanto, no habrá dolor, no habrá diabetes, no habrá triglicéridos, no habrá dolores de cabeza, no habrá cuentas de la luz, hipoteca de la casa, un jefe regañón, ni tu esposa que medio te entendía. Dicen que una señora se llevaba muy bien con su esposo, y su esposo creció, maduró y la aprendió a amar en las buenas y en la menopausia, en las malas. La aprendió a amar en las buenas y cuando arreglaba de aquella trompa de falopio que está endemoniada. Las mujeres tienen 2 trompas de falopio por donde ovulan cada mes. Un mes ovulan de un lado, y otro mes ovulan del otro lado, pero una de las 2 trompas está endemoniada. Y cuando ovulan de ese lado y les viene su regla, santo Dios, algo les pasa. Pero este hombre era un hombre de Dios
Y a pesar de que su matrimonio tuvo algunos conflictos, él amó a su esposa y antes de morir, ella le toma la mano y le dice: no te preocupes, esposo, si tú te adelantas en algunos años, yo te acompañaré y seremos esposo y esposa en el cielo. No, dijo él, es hasta que la muerte nos separe. Es una mala broma, pero bueno, aplica. Usted no va a morir. Acá estoy. No me apedren. Tú no vas a morir, vas a dormir. El término bíblico para un justo o alguien que tiene fe en Dios, en Jesús, una fe verdadera, no es que muere. La Biblia dice durmió. ¿Ha usted estado muy cansado, pero muy cansado? Que quiere llegar a la cama y agarra así las sábanas como si fuera el cielo. Dice: ay, Padre. Luego algunos pastores te ponen en un hotel donde esos colchones se sumen así como en cámara lenta. Yo llego al hotel y me acuesto así. Yo digo: ay, así se va a sentir cuando me vaya con el Señor. ¿Quién tiene miedo a echarse una siesta? Un coyotito. A mecer la mona, no sé cuál mona, pero así le llaman. Cuando tú partas con el Señor, solo será una siesta. Cierras los ojos aquí y los abres, y en su momento vas a ver al Señor decirte: voy a hablar de mí, Felipe, te estaba esperando. Espero que diga: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ay, ya no me duele aquí, ya no me duele acá. Ay, ya no debo la luz, ya no debo la hipoteca, y los 3 coches que debía se pagaron solos por el seguro de muerte. Aleluya. No vamos a burlarnos porque es algo doloroso, pero para ti la muerte será ganancia. No me escuchaste. Para los que se quedan, espero que tengas un seguro y dejes testamento para que no se agarren tus hijos contra tus hijas o tus yernos. Deja todo por escrito y grábate en video 4K. Sí, les estoy diciendo, repártanse así las 3 ollas que tengo. Así. Deja todo ordenado, por si el día que te toque partir, que no será antes ni después de cuando Dios lo tiene, tú vas con el Señor. Estás en perfectas condiciones con Él. Ahí está en la Biblia, te lo puedo demostrar en otro momento, en otro lugar. Me invitan la semana que entra. No es cierto. Pero tú estarás disfrutando. Ese día es el día de graduación. Es el día donde estamos cante y cante cuando te vea y te abrace, abrazarme a tus pies. Te quiero ver, Señor, mis ojos. Y dice el Señor: ya, ven, súbete a cantarlo. Ay, Señor, nomás era un canto. Si puede pasar el tecladista. Quiero terminar con esta verdad. A pesar de que Dios es sobrenatural, a pesar de que Dios es, siempre que se manifestará a nosotros, pedirá que hagamos algo. Cuando Él llega a la tumba de Lázaro, Él dice que quiten la piedra. Pide la cooperación del hombre en la dificultad que está enfrentando. Tal vez es un 1%, un 5% lo que yo tengo que hacer en una crisis, pero Dios no va a hacer el 5% que me toca hacer. Las únicas 2 cosas que Jesús pide a las personas que hagan, una es que crean y otra es que muevan la piedra. Mantén tu fe en una crisis. Aunque el dolor te quiere quitar tu fe, yo no sé la crisis por la que estés pasando o hayas pasado o puedas llegar a pasar, retén tu fe. Por eso no dejes de congregarte. La palabra de Dios alimenta tu fe. Las noticias debilitan tu fe porque son malas, es lo que está pasando. Por eso tú tienes que contrarrestar lo que oyes y oí la palabra de Dios, porque la fe viene por oír y el oír de la palabra de Dios. No dejes de reunirte y ven con toda la actitud de recibir, no contándole el tiempo a Dios, más bien para decirle: Señor, háblame, dime bien la dirección, porque yo te quiero creer. Y entonces Dios te dice: créeme, te creo, Señor, mueve tu piedra. Tu piedra puede ser lo que sea que Él te diga.
Puede ser una situación con tu esposa, con tu hijo, una deuda, pedir perdón, humillarse, no sé. Pero Dios pide que ellos muevan la piedra, aunque Él tiene el poder de moverla. Él hará lo que tú no puedes hacer, pero Él quiere que tú hagas lo que Él te asigna a hacer. ¿Le puedes dar gloria a Dios? Quiero terminar. La última verdad que yo encuentro aquí es que cuando Dios obró en este caso y resucitó a Lázaro, aunque nuestro familiar o nuestra situación no resulte como esperamos, el familiar que partió no está muerto. Lo repito, y usted tiene que abrazar la verdad, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. El familiar o la persona que parte está más viva que nosotros. Él está en pleno destino, casi en pleno destino de donde nosotros vamos a ir. Y él ya no tiene parte con lo que se hace aquí. Para que no le diga a su familiar: ay, voltéame a ver, tú que estás cerquitas de Dios. Sí estás cerquitas de Dios, pero imagínate, si voltea a ver acá se pone triste. Él está allá esperando que tú y yo imitemos su fe y un día lleguemos también con Jesús a esa graduación, a la patria, a la casa celestial. Pero una vez que Dios obre, dice Juan 12, le hicieron una cena. ¿Qué le hicieron a Jesús? Juan 12:2. Después que se acabe el capítulo 11, y le hicieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. No te olvides de que cuando Dios te dé la respuesta a lo que necesitas, no solo a lo que solicitas, cuando Dios actúe para que la crisis que te está golpeando, aunque tú creas que te va a destruir, no te destruye, es para su gloria, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Es en ese tiempo de espera donde Él te forma, Él te hace crecer. Tu raíz de la fe se pone más profunda, más fuerte, más sólida. Es ahí donde debes recordar, darle gracias a Él, porque Él hizo lo que jamás esperabas que hiciera y te sostuvo, te mantuvo, te ayudó, te levantó y estás de pie creyendo en Dios por el poder sobrenatural de Él. Le das gloria a Dios.